Bueno, no sé después de cuánto tiempo regreso a dar una reflexión. Y, como siempre, no esperen que les venga a dar rosas y hablarles de ese amor romántico y de esa fe romántica que les encanta a muchas personas tener desde estos espacios que llamamos iglesia o religión o espiritualidad. Porque creo que en mí no solamente cohabita la Espíritu Santa de la que nos gusta hablar aquí en Magdala, sino también ese espíritu provocador y revelador que tuvo el obispo Martín. Y por supuesto, Alvarite dándole duro a las cóster en las marchas, ¿verdad? Entonces no vengo a hablar de comodidad ni a sentirnos consoladas por la divinidad, sino más bien a sentirnos con el llamado de la divinidad. Temprano le decía a Luis Manuel que para mí la reflexión de este día es como la reciprocidad de la fidelidad en medio de la ruina. Y como ya lo he dicho en este espacio también, tengo una adicción por Isaías. Para mí Isaías es el recuerdo que en un periodo largo de tiempo, dentro de la historia de Israel, hubieron varias personas que construyeron una misma forma de vivir la fe, de cultivar el amor por la divinidad. Para mí Isaías es el recuerdo de la diversidad de las diferentes voces. Y hace tiempo les puse un reto, que se leyeran Isaías para encontrar esas 5 voces y pudiéramos hacer un ejercicio de etiquetación, ¿verdad? Cómo esas voces se renovaron o cómo esas voces representaban al pueblo, si esas voces eran jóvenes, si esas voces eran de personas más adultas, si esas voces venían de alguien que está más cultivado educadamente o alguien que realmente es del pueblo y ha hecho su teología de la nada, más que solo de su propia experiencia de vivir y sentir a la divinidad. Comienzo con esto porque para mí cuando hablamos de fidelidad tenemos que recuperar esa palabra desde la visión hegemónica en la que la ha sustraído el sistema patriarcal heteronormado. Tenemos que rescatarla del lugar donde está y tenemos que volverla ese símbolo de esperanza con el cual podemos denunciar el pecado del mundo. Cuando pienso en los pecados del mundo, pienso en este momento histórico y en toda esa gente que está allá en la plaza, que tiene un papel histórico en la vida de este país, que ha sido golpeado muchas veces por la oligarquía y que ha sido golpeado muchas veces por los poderes fácticos, de los cuales muchas veces ha sido cómplice la iglesia. Pero que al igual que yo, ha tenido sus momentos de revelación y se ha unido al pueblo para denunciar precisamente el mal del mundo. Y ahorita hay un mal del mundo latente que está a punto de provocarle más heridas y más dolores a este país. Y no es posible que a 33 años de una firma de acuerdos de paz no nos sintamos llamadas y llamadas a buscar en estas escrituras de liberación de la opresión el aliento que nos permita ser parte de ese momento histórico, sino al contrario, ¿verdad? Sentirnos cómodos, sabiendo que hay otras personas que están manifestándose por nosotros. Y entiendo también a toda la gente que se siente cansada o que tiene miedo, pero creo que al hablar y recuperar la fidelidad de la que habla el texto de Isaías 62 este día, también implica el poder encontrar en nuestros propios momentos de desolación, la desolación que siente ahorita el mundo y en especial la naturaleza. Hablábamos con una persona y hacíamos hincapié en que no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo otro tipo de guerra. Si bien es cierto, en Medio Oriente y mucho más hacia el oriente del oriente,
Tenemos 2 guerras que tienen que ver con balas, con misiles, pero resulta que a América Latina le ha tocado a enfrentarse a la guerra biológica. Le ha tocado enfrentarse a la sustracción de los pocos recursos naturales que aún tenemos. Y por eso para mí es sumamente complicado estar parada aquí este día y no estar parada allá enfrente de la BINAES. Por eso es sumamente complicado para mí el que estemos aquí y el que no nos sintamos llamadas a la denuncia y a la defensa férrea de los pocos recursos que tenemos. De verdad que quiero aferrarme a la esperanza y que nosotros como comunidad de Santa María Magdalena podemos hacer la distinción y ese cambio que la divinidad nos viene pidiendo. De verdad quisiera que viéramos todo el holocausto que está pasando en nuestro país y que sintamos no solamente la presión social que muchas personas están viviendo, sino también como eso es un pacto de muerte que este gobierno ha firmado con esos poderes fácticos que han ido cambiando con la historia de este país, pero al final son esos, son poderes fácticos. Y que no se nos olvide que hay un colmillo y hay una garra invisible. Y podemos decir, los chinos nos están invadiendo, los chinos es una nueva forma de colonización, pero hay una garra y hay un colmillo que es todavía mucho más terrible porque está invisible. Y no es un pacto de ahora, es un pacto de años, ahora representado en la figura del canadiense Robert McEwen. Y lo digo con nombre y apellido porque este hombre ha sido financista de Milei en Argentina y ha sido financista de Bukele en esta última campaña que lo tiene ahí, en esa silla presidencial, de la cual pues ya sabemos que no es legal, ¿verdad? El que él se encuentre en esa silla presidencial. Para mí ese es el verdadero pecado, incluso el no sentirnos llamados a estar pendiente de qué es lo que está ocurriendo con el país. Porque pareciera que si no me afecta a mí directamente, no va a pasar nada, o voy a estar en una condición privilegiada. Lo cual me recuerda a estas personas de las otras tradiciones hegemónicas, ¿verdad? Las que llegan a tocar la puerta todos los domingos a nuestra casa, los que se ponen en las esquinas de las plazas a gritar con un megáfono, y hoy que ya les sacaron de las plazas, yo no sé si les ha pasado o si ya se dieron cuenta, pero andan con pick-ups en la colonia haciendo sus cultos de calle. Pero esa gente también está cómoda. Esa gente no ha creído en el pacto de la fidelidad de la divinidad. Esas personas son parte también del pecado de ignorar, del pecado de no escuchar el clamor del pueblo, del pecado de ser parte indirecta de toda la situación que ahora estamos viviendo. A mí no se me olvida todas las veces en que el presidente inconstitucional nos ha mandado a rezar. Y la gente está bien, que considere y siga creyendo fehacientemente que rezar nos puede salvar de una catástrofe medioambiental. Pero creo que nosotros en esta comunidad, que tenemos conciencia de clase, que tenemos conciencia de lucha, sabemos que eso no es verdad. Y aunque la canción pueda parecer y sonar trillada, no es cierto que basta con solo rezar. Ni es cierto que solamente basta con decir que nos unimos a una situación, pero no podemos tomar acción porque tenemos miedo. Para mí, hablar de Isaías es recordar que el pueblo de Israel estaba en un contexto de opresión. Y en un contexto de opresión por su misma clase sacerdotal, que era lo más terrible. Y yo siempre me cuestiono y me pregunto, ¿serán que los líderes religiosos de este tiempo están siendo un reflejo de esa clase sacerdotal? ¿Están siendo un reflejo de haber abandonado al pueblo? ¿Están siendo un reflejo de mantener al pueblo adormecido?
o por el contrario, hay líderes religiosos que se sienten con esa fuerza, ese fuego en el cual podemos denunciar que así Jerusalén fue transformada de una ciudad abandonada a ser una ciudad favorita de Dios. Nosotros como pueblo salvadoreño podemos sentir la presencia de Dios en este momento al abrazar la situación que está pasando y al encontrar, como decía Luis Manuel la semana pasada, en la gracia del bautizo, el llamado a ser el reflejo del Jesús que nos gusta predicar a nosotros. Ese Jesús que sí, bien es cierto, fue un amor, pero fue un Jesús de denuncia, fue un Jesús de justicia. Un Jesús que nos recuerda el pacto que se hizo en el Génesis 1:26 y que es uno de los pasajes que a mí me gusta muchísimo, sobre todo en la versión del Dios habla hoy, porque es un pasaje en plural y si lo hemos olvidado, se lo voy a recordar, porque dice, entonces dijeron los Elohines, por supuesto, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, conforme a nosotros, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los ganados y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Al hablar de esa pluralidad, me deja a mí con muchas cosas para reflexionar, donde también el llamado no es individual, sino que también es un llamado colectivo, para asumir esta palabra que es bien interesante, porque yo no sé si ustedes alguna vez habrán escuchado que en la Iglesia Católica había algo que se llamaba los mayordomos. Lo voy a decir en masculino porque así está escrito. Todavía creo que en Sonsonate y en algunos pueblitos lejanos existe esa figura del mayordomo. En masculino, como digo, porque los mayordomos hasta el siglo antepasado eran solamente hombres, ¿verdad? Pero resulta que la mayordomía es una vocación y una advocación que la divinidad nos ha dado, no para ir a celebrar las fiestas patronales de un pueblo, grande o chiquito que sea, como en el mío, que ahorita están las fiestas patronales a San Judas, sino para cuidar de la naturaleza, para asumir la responsabilidad de administrar la creación que no es nuestra, sino que es de la divinidad. Sin la perversa idea de que somos supremacía, sin la perversa idea de que estamos en la cúspide, en la cima de toda la creación. Si el planeta Tierra es así de miniatura en comparación con la vastedad del universo. ¿Y en qué momento a la humanidad se le olvidó el compromiso y el pacto, la alianza que tenía con los Elohines? ¿En qué momento la humanidad abrazó el dualismo, el verticalismo, la imposición y desdeñó a la pluralidad, la horizontalidad, la diversidad? ¿En qué momento dejamos de ser el reflejo de los Elohines? Atendiendo a la teología queer feminista que queremos hacer acá en Magdala y que de verdad yo espero que este año sea realmente una construcción teológica que hagamos desde acá y tengamos una postura súper fuerte, súper de liderazgo con este tema, porque creo que no le corresponde a nadie más que a nosotras como una comunidad de fe LGBT, que además hemos sido marginadas y excluidas de otras tradiciones o de nuestros espacios de orígenes, generar ese pensamiento, entender desde ahí las escrituras y también ser parte de esa mayordomía que nos está pidiendo la divinidad que hagamos en el ejercicio de cuidar su creación. Para mí es importante estar en este lugar
y que realmente seamos una voz contra las estructuras que nos destruyen, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, porque son un ir y un devenir constante. Mientras nosotros estemos señalando la heteronormatividad que nos ahoga, que nos oprime y nos encloseta, y no digamos nada por cómo esa misma visión heteronormada impacta desde el colonialismo, desde el extractivismo y desde el capitalismo a ese medio ambiente que es parte de nosotros. Creo que solamente son palabras, porque no estamos haciendo nada por visibilizar desde nosotros como una comunidad vulnerabilizada cómo es que nos impacta hoy, no mañana, dentro de 10, 20 años, sino hoy, el tema de la injusticia medioambiental. Yo no sé si en sus colonias habrán cerca algún proyecto de creación de un centro comercial o de una colonia residencial a la cual nosotros no podemos tener acceso a la vivienda porque son demasiado caras, pero que implicó la destrucción del ecosistema cercano que tenían. Yo sí lo estoy viviendo y vivo el impacto de eso todos los días. El sentir dolor y pesadumbre porque un municipio que se llama el Cerro de los Cuzucos no exista ya ni un cuzuco, porque se murieron el día que quemaron el cerro, para mí es un dolor. Y es un dolor que no se asemeja a la herida que me hicieron el día que me quitaron el útero. Es para mí un dolor más fuerte, que me hace pensar en muchas cosas, sobre qué estamos haciendo al no frenar ese tipo de proyectos de muerte. La justicia y el amor como base de la sanación implican para mí que sigamos desmenuzando realmente qué entendemos por amor. Y dicho de eso, voy a pasar a hacer un anuncio publicitario para que no nos perdamos este año lo que venimos trabajando los días martes. Para mí, ese espacio de Ministerio Latino junto con Magdala es el lugar donde nosotros podemos hacer ejercicio político, posicionar esos temas que nos duelen, esos temas que forman parte de nosotros y que merecen desde el clamor posicionarlos para la exigibilidad de la justicia, no la divina, porque de esa no estamos seguros si va a ocurrir, ¿va? De lo que sí estamos seguros es de la justicia que podemos exigir aquí en este momento. Así es que el salmo de este día para mí me recuerda ese firme compromiso que tenemos por preservar las montañas, por preservar nuestros ríos, miren, por preservar nuestro mar. A mediados del año pasado, Japón liberó toda la energía atómica que tenía acumulada. ¿Verdad? Después de los tsunamis, preservaron esa contaminación atómica y después de 10 años se comprometieron a hacer una buena gestión y su buena gestión fue dárselo al mar. Y allá vamos bien felices nosotros al puerto a comernos el cóctel, sin cuestionarnos qué implicó la liberación de esa energía atómica en el mar y cómo impacta a los mares del Salvador. Cómo impacta los manglares. La señora Milena, embajadora en Estados Unidos para El Salvador, hoy en la mañana amaneció jactándose de que ya está aperturado un aeropuerto pequeño para avionetas que existió durante mucho tiempo allá en el Hawái. Y a mí nadie me va a venir a dar paja porque el Hawái fue mi lugar durante 3 años donde estuve acompañando a comunidades educativas. La playa nunca fue un lugar para que aterrizaran aviones, porque la playa es una reserva de tortugas. Nadie está pensando en cómo va a impactar la creación de los aeropuertos a la vida marina de nuestro ecosistema salvadoreño. Entonces, para mí, las lecturas de este día se suman a eso que está pasando allá afuera y del cual
Nosotros como una comunidad inclusiva, una población de la diversidad, deberíamos de estar visibilizando y luchando por fidelidad, aunque sea a esa divinidad en la que decimos creer. La diversidad es un don divino y si no lo vemos así, quizás todavía, va a sonar feo lo que voy a decir, pero quizás todavía deberíamos de seguir en una iglesia hegemónica. ¿Ya? Porque quizás todavía no nos sentimos tocados por la Espíritu Santa que nos invita a procurar un rechazo rotundo al dualismo, a la heteronorma, a quedarnos inmute frente a lo que está pasando. Para mí, una teología queer feminista es una invitación a la lucha y es una invitación a cuidar haciendo algo, más allá de regar las plantitas para que no se me mueran. Es para mí denunciar cómo también mientras se extrae a la naturaleza, se nos extrae también a nosotros nuestra identidad. Se nos absorbe y eso también puede figurar como que yo también me vuelvo hacia ese closet del que he decidido salir porque tengo miedo a hacer resistencia, porque tengo miedo a hacer lucha y porque tengo miedo de abrazar la justicia. Para mí, el que construyamos una teología queer feminista implica cuestionarnos, implica romper con las jerarquías y vernos desde la horizontalidad, implica promover todas las formas de vida y que todas esas formas de vida tienen igual valor. Hoy de verdad les invito, Magdalitas, a que hagamos mayordomía, a que hayamos mayordomía y florecimiento desde otro lugar.